Buenos días a todos. Ahorita empezamos la clase en unos minutos. Un poquitos quedan en la clase, ¿no? Faltan tantos. Ok, parece que no va a entrar nadie más. Vamos a empezar la clase. Ok, entonces buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tema de la ley de los cosenos. Ok, entonces, si recordamos, las clases pasadas estuvimos trabajando con la ley de los senos. La ley de los senos nos ayudaba a resolver triángulos oblicuángulos, o sea, triángulos que no tengan ese ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces lo estábamos utilizando para encontrar los lados y los ángulos de un triángulo. Pero si recordamos, para poder utilizar la ley de los senos, necesitábamos conocer por lo menos, si lo puedo aquí dibujar, ¿no? Si recordamos, la ley, para trabajar con la ley de los senos, necesitábamos por lo menos un lado y su ángulo opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, el lado A con su ángulo opuesto a mayúscula, ¿verdad? Necesitábamos eso para poder establecer la igualdad de la de los senos, que era A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Entonces, si no tenemos ninguno de estos, o sea, no tenemos el ángulo
y su lado correspondiente, no podemos utilizar la ley de los senos. En esos casos, vamos a utilizar otra ley, que es la ley de los cosenos. Entonces, va a haber dos principales casos donde la utilicemos. Una es cuando conocemos dos lados, como por ejemplo A, B, y el ángulo entre ellos C mayúscula. ¿Sí? En estos casos, no tenemos ningún lado con su ángulo opuesto, ¿verdad? En estos casos utilizaríamos la ley de los senos. Otro caso que no veremos el día de hoy es cuando conocemos los tres lados y queremos encontrar los ángulos, ¿sí? Entonces, para este caso de aquí, utilizaríamos estas fórmulas. Para este otro caso, utilizaríamos estas fórmulas, pero no lo veríamos, creo que hasta la próxima clase. Pero bueno, vamos a ver ejemplos, ¿sí? Porque yo sé que igual y al ver estas fórmulas se quedan así como, ¿qué es esto? Está muy complicado. En realidad no es tan difícil. De hecho, es más fácil que la ley de los senos, porque nada más hay que seguir la fórmula, ¿sí? Acuérdense que con la ley de los senos teníamos que a veces como que pensar, ok, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué datos tengo? ¿Cómo puedo utilizar los datos que tengo para encontrar los datos que me faltan? ¿Verdad? Tenemos que utilizar un poquito de coco para encontrar cuál era el siguiente paso. En cambio, con la ley de los cosenos es mucho más, es más simple porque simplemente hay que seguir la fórmula. Ahora, la fórmula se ve complicada, pero en realidad no lo es. Pero bueno, vamos a ver los ejemplos, a ver si así queda más claro. Entonces, esta es la ley de los cosenos para calcular lados. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el lado A, conociendo el lado B, el lado C y el coseno de A. ¿Okay? Para calcular el lado A, tengo que conocer el lado B, el lado C y el coseno de A. O sea, el coseno del ángulo opuesto a A. El coseno del ángulo opuesto al lado que estoy buscando. ¿Sí? Igualmente, si yo quisiera encontrar B, tendré que conocer A y C y el ángulo opuesto a B. ¿Ok? Y si yo quiero encontrar alguno de los ángulos con esta otra fórmula, necesito conocer los tres lados. Ok, con eso en mente, vamos a ver cómo serían los problemas. Ok, entonces aquí tenemos arriba para referencia las fórmulas. Y tenemos el siguiente problema. Un ingeniero topógrafo se olvidó de llevar su equipo de medición y desea calcular la distancia entre dos edificios. Se encuentra en el punto A y los únicos datos que tiene son las distancias de él hacia los edificios y también sabe que el ángulo formado por los dos edificios y su posición es de 39.4. Entonces se forma un triángulo como el que vemos aquí. Conocemos C, conocemos B, conocemos el ángulo A y queremos encontrar el valor de esta A de aquí. Entonces, si quisiéramos hacer este problema con la ley de los senos, no podríamos porque no tenemos ningún lado con su ángulo opuesto, ¿verdad? O sea, tenemos el lado C, pero no tenemos el ángulo C. Tenemos el lado B, pero no tenemos el ángulo B. Y tenemos el ángulo A, pero no tenemos el lado A. Entonces no podemos hacer la relación de la ley de los senos. ¿Ok? Tendremos que utilizar la ley de los cosenos. Ahora, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? ¿O están confundidos? Díganme, por favor. Todo bien, profe. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver cómo solucionaríamos este problema. Entonces, por referencia, aquí tenemos los datos muy acomodaditos. Tenemos un segundo que borro los dibujitos. Okay, tenemos los datos muy acomodados. Tenemos el lado C,
tenemos el lado B. El lado B es de 210, el lado C es de 180 metros. Tenemos el ángulo A, que es 39.4 grados. Y nuestra pregunta es, ¿cuánto vale el lado A? Pues para eso utilizaríamos esta fórmula, donde el lado A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC coseno de A. Entonces, les digo, se ve complicada, pero nada más es cuestión de seguir la fórmula, ¿sí? Entonces, en este caso, tendríamos B al cuadrado, que B es 210, más C al cuadrado, que es 180, menos 2 por 210 por 180 por el coseno de A. Entonces, aquí estoy... en la clase pasada hubo alguna duda sobre cuándo aplicamos el inverso y cuándo no. Y creo que no lo aclaré lo suficiente. Entonces, cuando tenemos un ángulo, como en este caso, y lo queremos convertir a decimal, ahí es cuando aplicamos el coseno normal. ¿Ok? Entonces, en este caso yo tengo un ángulo, pero no puedo trabajar con el ángulo. Necesito convertirlo a decimal para trabajarlo en una fórmula. Entonces, aplico ahí coseno normal, ¿no? Entonces, si yo pongo coseno de 39.4 en mi calculadora, me va a dar que es igual a 0.772. ¿Sí? Y el inverso lo vamos a aplicar cuando tengamos un decimal y queramos convertirlo a grados. ¿Sí? Entonces, continuando aquí con el problema, así nos quedaría ya con todos los valores reemplazados. Ahora, aquí hay que tener un poquito de cuidado, ¿sí? Voy a hacer todas las potencias y también voy a hacer la multiplicación. Entonces voy a hacer esta potencia y toda esta multiplicación antes de restar o sumar, ¿ok? No sumen nada ni resten nada hasta que hayan hecho las potencias y las multiplicaciones. Entonces, ya aplicando la potencia nos queda 44.100 más 32.400 menos 58.363.2. Entonces, haría esa suma y esa resta y me quedaría 76.500. Ahora, por último, voy a aplicarle raíz cuadrada a eso. Ah, perdón, aquí faltaba toda la resta. Entonces sumaron y luego restaron. Nos queda 18.136.8. Le aplicamos el raíz cuadrada de eso y nos da el valor de A, que es 134.67. Ok, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Mandé? No escuché, perdón. ¿No? ¿Nada? ¿Todos bien? Me confundí. Ahí donde dice después de 2 menos BC coseno A. Bueno, en la operación. Esta parte, a ver. Para sacar este resultado de 58.363.2. Nada más ahí, para sacarlo. Okay, o sea, ¿quieres que lo hagamos aquí en la calculadora? Sí. Vamos a ver. Un segundo en lo que pongo aquí la calculadora para hacerlo todos juntos. Ok, entonces... ok, vamos aquí a la calculadora. Entonces tendríamos que el problema utiliza la siguiente fórmula. A es igual a raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2AC coseno de A, ¿verdad? Y luego reemplazamos los valores. Sabemos que B
es igual a 210. Entonces aquí quedaría 210 al cuadrado más C, que es 180 al cuadrado, menos 2 por 210 por 180 por coseno de 39.4. ¿Ok? Entonces empezamos con las potencias. Sería 210 al cuadrado me da 44.100. Entonces pondremos aquí 44.100 más 180 al cuadrado. 180 al cuadrado, 180 al cuadrado me da 32.400. 32.400. Menos 2 por 210 por 180 por coseno de 39.4. Nos vamos a empezar con el coseno. Sería coseno de 39.4. Perdón, aquí okay, hay que cambiarlo a radio antes de aplicar coseno. Sería coseno de 39.4. Entonces, cuando queramos convertir de grados a decimales, queremos estar en rad. Cuando queremos convertir de decimales a grados, tenemos que estar en deg. ¿Sí? Ok, entonces nos da que coseno de 39.4 es 0.77. Ahora multiplico eso por 180 por 210 por 2 y nos da 58.418.65. Pues tendríamos aquí menos 58.418.65. Ok, ya nada más quedaría sumar, restar y al final aplico la raíz. Ok, entonces sería 44.100 más 32.400 menos 58.418.65 nos da 18.081.35. Y por último, para acabar, aplicaría la raíz. Sería raíz de 18.081.35. Nos da a 134.46. Entonces, ahí está la respuesta que buscamos. Entonces, es un proceso laborioso porque tenemos que hacer muchas operaciones, ¿verdad? Sacar potencia, multiplicar, restar, sumar, raíz, son muchas operaciones, pero tiene la ventaja de que simplemente hay que seguir la fórmula, ¿ok? Si seguimos la fórmula, no hay pierde, ¿sí? Entonces, ¿queda más claro el proceso? Sí, profe. Muy bien, nos vamos a regresar a la presentación. Entonces, habíamos encontrado, estábamos aquí, que habíamos encontrado A, ya tenemos A. Entonces, técnicamente ya resolvimos el problema, porque el problema nada más nos pedía encontrar el valor de A. Pero digamos, por ser completos, vamos a resolver todo el triángulo. O sea, vamos a encontrar
los ángulos que nos faltan. Entonces, cuando queremos encontrar un ángulo, utilizamos la otra fórmula, que es el coseno de B es igual a al cuadrada más c cuadrada menos b cuadrada sobre 2ac. ¿Sí? En este caso, estamos utilizando solamente los tres lados. O sea, necesitamos conocer los tres lados para aplicar esta fórmula. Y esto nos va a dar el coseno de B. El coseno de B sería Ahora, bueno, antes de decir eso, fíjense aquí cómo está ordenada la operación. Tenemos suma, suma y resta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, el que se está restando es el lado opuesto del ángulo que buscamos. O sea, si yo busco el ángulo B, el lado que voy a restar es B cuadrado, ¿sí? Si yo buscara el ángulo C, el lado que se restaría sería C cuadrado. Y si buscara yo el ángulo A, el lado que resto es A cuadrado, ¿ok? O sea, los otros dos quedan como suma y el lado opuesto al ángulo que estoy buscando lo resto, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la fórmula. Reemplazando los valores nos quedaría así. Ya haciendo todo las potencias y las multiplicaciones nos daría esto. Sumamos, restamos, nos queda 6,436,8 sobre 48,481,2. Dividimos y nos da 0.132. Ahora, fíjense bien, este es un decimal, ¿verdad? No es el ángulo. Si yo quiero sacar el ángulo, tendría que aplicar el inverso para ahora sí convertirlo en ángulo. Ahora, para que sea más claro, vamos a hacer lo mismo. Vamos a regresar a la calculadora y vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Voy a dejar de compartir aquí y nos vamos aquí a la calculadora y vamos a hacer este problema. La fórmula vendría siendo la siguiente. Es coseno de B es igual a A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada. Recuerden, el que se resta es el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo que estoy buscando. Sobre 2AC. Abajo, aquí también cambia la fórmula dependiendo de qué estoy buscando. ¿Sí? Multiplico 2 por los otros dos lados que no sean B. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo buscara coseno de C, la fórmula sería igual así. A cuadrada más B cuadrada menos C cuadrada sobre 2AB. ¿Sí? Entonces, aquí arriba estoy restando el lado opuesto y abajo no le incluyo. Solamente A y B. ¿Sí les queda clara esta parte? Díganme si sí o si no. ¿Sí o no? Bueno, si nadie dice nada, voy a asumir que sí está claro y voy a continuar. Ok, entonces esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el ángulo B. Vamos a reemplazar los valores. Sería coseno de B es igual a 134.67 al cuadrado más 180 al cuadrado menos 210 al cuadrado sobre 2 por
134.67 por 180. Entonces, vamos a hacer todas las multiplicaciones y todas las potencias primero. Nos quedaría de que coseno de b es igual a 134.67 al cuadrado. Me da 18.136. Quedaría aquí 18.136. Más 180 al cuadrado. 180 al cuadrado nos da 32.400. Menos 210 al cuadrado, 44.100. Sobre 2 por esto, o sea, sería 2 por 134.67 por 180 nos da 48.481. 48.481.2. Okay. Lo siguiente que voy a hacer es las sumas y las restas de acá arriba. Sería 18.136 más 32.400 menos 44.100 nos da 6.436. Entonces tendríamos que coseno de b es igual a 6.436 sobre 48.481.2. Y entonces por último vamos a dividir. Sería 6.436 entre 48.481.2 nos da 0.132. Ahora, esto es un decimal. Nosotros queremos conocer el ángulo, entonces habrá que aplicar el inverso. Sería, bueno, me pongo en D, le pongo el inverso, pico coseno y pongo 0.132. Inverso, no. Inverso coseno de 0.132. Ahí está. Ok, lo tenía mal. Esto antes tenemos que estar en D. Aplico el inverso de coseno inverso de 0.132 y me da el ángulo que es 82.41 grados. Entonces, el ángulo B sería igual a 82.41 grados. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Ninguna por mi parte. Ok, vamos a continuar con la presentación. Se ha realizado la presentación. Entonces les digo, es laborioso, pero si siguen la fórmula, no debe haber tanto problema. Ok, entonces, aquí terminamos de calcular el ángulo B. Ahora, como ya tenemos dos ángulos, el A y el B, es posible calcular el tercer ángulo de una manera muy simple. ¿Cómo lo hacemos? Sí, podríamos hacer todo este proceso otra vez, ahora con coseno de C, pero no es necesario. ¿Qué más podemos hacer más simple que eso? ¿Alguien se acuerda? Sumar los ángulos y restarlos en 180. Exactamente. Sumamos los dos ángulos que tenemos, nos da 121.8, se lo resto 180
me da el tercer ángulo. Y ya con esto habríamos resuelto el triángulo. Encontramos todos los lados y todos los ángulos. Ok, vamos a ver otro ejemplo antes. Bueno, y podemos comprobar que nuestro resultado esté correcto utilizando la ley de los senos. ¿Cómo la utilizamos? Pues sabemos que A sobre seno de A debe ser igual a B sobre seno de B, que debe ser igual a C sobre seno de C. Si las tres cantidades no nos salen iguales o muy parecidas, tuvimos algún error en el problema. Ok, vamos al siguiente. Entonces, tenemos aquí otra vez un triángulo oblicuo ángulo. Y una vez más nos encontramos con la situación de que tenemos dos lados y un ángulo, pero no conocemos ningún lado y su ángulo opuesto. Entonces, no podemos utilizar la ley de los senos. Tenemos que resolver con la ley de los cosenos. Ok, entonces, ¿qué sería lo primero que haríamos en este caso? ¿Qué haríamos a partir de aquí? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Tendríamos que utilizar la ley de los cosenos como dijimos. Para encontrar el lado A, la fórmula sería A es igual a raíz de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC coseno de A. Reemplazamos los valores, igual que lo hicimos en el ejercicio pasado. Entonces aplico las potencias, hago la multiplicación y me queda 81 más 225 menos 146.88. Queda que A es raíz de 306 menos 146.88. A es igual a raíz de 159.12. Aplico la raíz y encuentro que A es igual a 12.61. Ahora, ya encontramos todos los lados, pero queremos encontrar también los ángulos. Entonces, utilizamos la otra fórmula, la que nos da el coseno de B. Sería A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Recuerden, el lado que se resta es el opuesto al ángulo que estamos buscando. Entonces, si estoy buscando el ángulo B, el lado que se resta es el lado B. Y acá abajo multiplico solo A y C. Excluyo el lado que estoy buscando en la parte de aquí abajo. ¿Ok? Ponemos los valores. A es 12.61, C es 15, B es 9. Y abajo tenemos 2 por 12.61 por 15. Hago todas las potencias y todas las multiplicaciones y me quedaría 159.01 más 225 menos 81 sobre 378.3. Voy a sumar y restar todo lo de aquí arriba. 159 más 225 menos 81 nos da 300 dividido entre lo de abajo nos da el coseno de B, que es 0.793. Aplico el inverso, ¿verdad? Porque tengo decimal y yo lo quiero en grados. Entonces aplico el inverso y me da 37.53. Ya tengo ahora dos ángulos. Como conozco dos ángulos, puedo encontrar el tercero sumando y restándole a 180. Y para comprobar utilizo la ley de los senos. Las tres identidades me deben dar igual. Y efectivamente todas nos dan más o menos alrededor de 15. No tienen que quedar exactamente iguales porque ahí puede haber cuestiones con los decimales, pero sí nos deben de quedar bastante parecidas para comprobar que hicimos bien el problema. Ok, entonces eso sería todo lo que tengo respecto a la presentación. ¿Pero hay alguna duda con el método?
Ok, si no hay ninguna duda, entonces hasta aquí lo dejaríamos. Sería todo por el día de hoy. Y ya nada más nos quedaría pendiente la última clase, que sería el proyecto. Eso sería hasta la próxima semana. Ya saben también, si tienen cualquier duda, me pueden preguntar a mí sin ningún problema. También voy a subir el video a Classroom, como siempre, para que lo revisen. Y también pueden consultar su libro de texto. Si no hay nada más, espero que tengan un buen día y un buen fin de semana. Y nos vemos. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Espérense, déjame tomar una foto. Adiós, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Una foto. No se vayan. Ok, nos vemos la próxima semana entonces. Cuídense. Hasta luego, profe.